Mi nombre es Juan Ramón Barbosa y en nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento Aplicación en el tiempo de las normas sancionadoras, comentario del artículo 248 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En esta oportunidad contamos con la exposición del doctor Manuel Rebollo Puig y los comentarios de la doctora Rosa Fernández Gómez González y el doctor Víctor Sebastián Vaca Oneto. En primer lugar, tendremos la exposición del doctor Manuel Rebollo y posteriormente iniciaremos con los comentarios del doctor Víctor Vaca y la doctora Rosa Gómez. El doctor Manuel Rebollo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba desde 1994. Sus principales líneas de investigación se centran en las fuentes de derecho, organización, actividad, medios y control de la administración pública y derecho administrativo sancionador. Le agradecemos su participación en este evento, doctor. Puede iniciar. Muchísimas gracias. Estoy encantado de poder dirigirme a ustedes. Siempre lo hago con particular gusto cuando me dirijo a alumnos o expertos peruanos, pero lo hago con absoluta modestia y con prudencia. Prudencia en general de lo que les voy a hablar hoy, porque es peligroso transportar ideas creadas o nacidas en el derecho penal al derecho administrativo sancionador. Y prudencia también en este concreto día y en esta concreta conferencia de transportar soluciones de un derecho, del derecho español, al derecho peruano. Aún así, me parece que en este caso la prudencia puede moderarse por dos razones. En primer lugar, por lo que se refiere a transportar del derecho peruano, perdón, del derecho penal al derecho administrativo sancionador, porque realmente no se trata de eso. Se trata de que hay un derecho fundamental que incluye el derecho a no ser castigado por normas que no existían en el momento de cometerse los hechos y que es indiferentemente aplicable en los dos ámbitos. Es más, este derecho es que tiene que ser así necesariamente porque en muchos casos la sucesión de normas punitivas va a ser entre normas de derecho penal, que pasan a ser normas de derecho administrativo sancionador, cuando un delito se convierte en infracción administrativa, o al revés, cuando lo que era una infracción administrativa se convierte en un delito. Y por lo que se refiere a la prudencia en trasladar ideas de un derecho del español a otro ordenamiento, el peruano, hay que mantenerla. Pero en este caso, al menos puedo decir que las normas legales que consagran, que regulan esta sucesión de normas son idénticas en el derecho peruano y en el derecho español. Es decir, el artículo 248 en su apartado 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General es idéntico al artículo 26 de la Ley Española de Régimen Jurídico del Sector Público. Idéntico. Mínimos detalles de redacción. Uno empieza diciendo, son aplicables las disposiciones, otro dice, serán de aplicación las disposiciones, pero quitando esos detalles ínfimos, todo es igual. Y no solo es igual la norma legal, sino que es igual el contexto en el que esas normas se producen, el contexto internacional. Me refiero a que tenemos en común, como no podría ser de otra forma, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11.2, que consagra la irretroactividad de las normas punitivas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 15.1, y luego tenemos algunas singularidades. Ustedes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, mientras que nosotros tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero incluso así, en esas normas, digamos, internacionales, regionales, nuestros derechos son muy parecidos. Lo que me da legitimación no para dar soluciones para el derecho peruano, en absoluto, en eso no oso hacerlo, sino a pensar que las soluciones que se han acogido en el derecho español pueden ser en gran parte válidas para otros derechos. Pero ahí están los profesores Víctor Vaca Oneto y Rosa
Fernanda Gómez para poner prudencia ahí, para decir, bueno, esto no se podría trasladar fácilmente a otros derechos, en concreto al peruano o en concreto al chileno. Con este preámbulo paso, sin más, a afirmarles que aunque nuestros derechos, el peruano y el español, luego en su caso Rosa Fernanda nos habla del chileno, presentan todo esto como si hubiese una regla general, la irretroactividad de las normas punitivas y una excepción, en realidad eso no me parece la forma más exacta de presentar la realidad. Hay dos reglas, no una es la regla general y la otra la excepción. Primera regla, la irretroactividad prohibida. Perdón, la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. En ese caso, la retroactividad está absolutamente prohibida. Y otra norma, que es la retroactividad obligada de las normas sancionadoras favorables. Y son distintas por completo. Una no es el reverso de la otra, ni el complemento de la otra. Tienen fundamentos diferentes, régimen diferente. Y por eso voy a exponerla separadamente. A veces la explicación puede resultar un poco reiterativa, pesada, pero creo que es necesario para evitar equívocos. Empiezo por la fundamental, la más importante en rango y en todo, como luego les explicaré, aunque no la más problemática. Empiezo, pues, por la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, o sea, por la prohibición de retroactividad de esas normas sancionadoras desfavorables. En este caso, el fundamento de derecho positivo supralegal no es dudoso. Ustedes lo tienen sin ninguna duda en la Constitución del Perú, en el artículo 224D. Nosotros en España lo tenemos en dos preceptos, que por ahora no importa diferenciarlo, a lo mejor luego me importa diferenciarlo, pero por ahora no, está claramente consagrado. Y luego, por supuesto, como les he dicho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ustedes también en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El fundamento supralegal no es cuestionable en esta regla. ¿Cuál es el fundamento material? Pues todo el mundo está de acuerdo en que el fundamento material es la seguridad jurídica. Es contrario, es una burla, sería una burla absoluta a la seguridad jurídica que alguien pudiera ser sancionado por algo que no era ilícito en el momento que lo cometió o que pueda ser sancionado más gravemente de lo que estaba previsto en el momento en que actuó. Además, se puede completar este argumento con otros. Es que si se aplicasen retroactivamente las normas sancionadoras, se perdería los fines de los castigos, de las sanciones. ¿Cuáles son los fines de las sanciones? Uno, el preventivo. Voy a prever sanciones para evitar que la gente incurra en la infracción. Otro, el retributivo. Voy a castigar a esta persona porque la justicia obliga a castigar a quien comete ilícitos. Bueno, es evidente que la finalidad preventiva no se puede conseguir aplicando una norma que no existía en el momento en que se cometieron los hechos. Es un absurdo, un imposible metafísico, digamos. Bien, ¿cuáles son los elementos de las normas sancionadoras en los que hay irretroactividad? Dos son muy claros. Primero, con respecto a la infracción. Segundo, con respecto a la sanción. Con respecto a la infracción, es evidente que si se crea un nuevo tipo o se aumenta, eso no podrá aplicarse retroactivamente. Se crea un nuevo tipo, emitir gases de efecto invernadero con no sé qué cosa y tal. Bueno, es evidente que eso no se puede aplicar retroactivamente, pero lo mismo hay que decir si lo que se hace es aumentar de alguna forma el tipo. Por ejemplo, inicialmente solo cabía la comisión dolosa y posteriormente cabe la culposa. Eso en realidad es un aumento del tipo.
o se aumenta el número de sujetos responsables de la infracción. Inicialmente solo se podía sancionar al autor y a partir de ahora se puede sancionar al que de alguna forma colabora con el autor. Eso también tendría retroactividad prohibida. Bien, el segundo elemento, las sanciones. No cabe de ninguna forma que la norma que prevé mayor castigo o que prevé agravantes o que suprime eximentes se aplique retroactivamente. Hasta aquí todo está claro y todo tiene un fundamento supralegal obvio e indiscutible. Ahora bien, tanto el derecho peruano como el derecho español hace pensar en un tercer elemento en el que tampoco cabría la retroactividad impetus, la retroactividad desfavorable. La prescripción. No lo dice exactamente la ley peruana ni lo dice exactamente la ley española. Lo dicen cuando hablan de la obligada retroactividad in bonus, o sea, de la que voy a hablar luego. Ahí sí se refieren a la obligada retroactividad in bonus de la regulación de la prescripción. Pero si lo dicen allí, parece obvio que hay que trasladarlo aquí. Dicho ejemplificativamente, si cuando se comete una infracción estaba previsto su plazo de prescripción en 1 año, si luego una ley aumenta el plazo de prescripción a 2 años, esos 2 años no se podrán aplicar a ese sujeto, ni siquiera aunque la ley haya entrado en vigor cuando todavía no había pasado aquel primer año. Creo que esto lo impone nuestro derecho positivo, pero en mi opinión eso no lo impondría ni los textos internacionales ni nuestras respectivas constituciones. Yo creo que en este caso lo único que se puede encontrar a esta prohibición de la retroactividad de normas que aumentan los plazos de prescripción es únicamente un fundamento legal y no supralegal. Pero bueno, es una opinión personal mía que no puedo apoyar en jurisprudencia de ningún tipo porque no la hay ni a favor ni en contra. En cualquier caso, me parece muy fuerte, ¿no? Que la administración, me parece de justicia relativa, que la administración esté confiada en un plazo de prescripción y luego aparezca otro. Pero bueno, dejémoslo. Una tercera gran cuestión es si esto se aplica no a la norma sancionadora en sí, sino cuando tenemos normas sancionadoras en blanco, si se aplica a las normas a las que se remite la norma sancionadora. Imaginemos una norma sancionadora que simplemente dice incumplir los deberes impuestos por un plan medioambiental y tal, ¿no? La norma sancionadora no se remite implícitamente a los planes ambientales, ¿no? De un parque protegido o de lo que sea, ¿no? Bien, la norma a la que se remite esa norma sancionadora, que es la norma no sancionadora a la que se remite la norma sancionadora, también tiene prohibida la retroactividad. Bueno, es opinión jurisprudencial unánime, al menos aquí, ya en su caso los profesores Baca y Gómez me dicen si hay matices allí, que sí, que indudablemente también esa norma, al menos en lo que se refiere a su aplicación punitiva, no a otros efectos, tiene prohibida su retroactividad. Las cosas son complicadas más complicadas cuando analice la otra regla, la de la retroactividad en bonus, pero a estos efectos que estoy hablando aquí se puede aceptar lisa y llanamente esa conclusión. Otro punto importante. Esta irretroactividad no juega para las normas sobre procedimiento sancionador, o sea, para las normas procedimentales, ni para las normas orgánicas. Ejemplos. Un señor comete una infracción en el año 2021 cuando está previsto una regulación determinada del procedimiento administrativo sancionador. La administración empieza un procedimiento administrativo sancionador en el año 2022,
cuando hay otra regulación del procedimiento. Pues bien, esa nueva regulación del procedimiento se podrá aplicar a este señor que ha cometido una infracción en el 2021. La retroactividad es para normas sancionadoras. Las normas procedimentales, ni siquiera las normas procedimentales sobre procedimiento administrativo sancionador, son normas sancionadoras. Por tanto, no hay problema en ello. Lo mismo podríamos decir de las normas orgánicas. Por ejemplo, la que atribuye la competencia al ministro o a la ministra o a la directora general. Bueno, no habría problema en que hoy esté atribuida, imagínense, a una directora general de un ministerio y dentro de un año esté atribuida al ministro y que a este señor que comete la infracción hoy, quien lo sancione sea el que sea competente en el momento de emitir el acto sancionador. Hay autores en España que critican esto, autores reverenciados por mí y amigos, ¿no? Pero están equivocados, vamos. La verdad, reconozco que hay normas de procedimiento que son muy restrictivas de derechos. Imagínense la que prevé adoptar una medida cautelar gravemente restrictiva de derechos. O la que aumenta el plazo de duración del procedimiento y por tanto la caducidad. Bien, a lo mejor le juegan para ella otros límites a la retroactividad, pero no este de la norma sancionadora. De hecho, nunca a nadie se le ha ocurrido pensar que alguien tenga que ser sancionado conforme a las normas de procedimiento vigentes en el momento de cometer una infracción o un delito. A lo sumo, a lo más que se llega, es a otra cosa. Es a decir, que se tiene que aplicar las normas vigentes en el momento de iniciar el procedimiento. Eso es en lo que consiste la retroactividad de las normas procesales penales, no a las vigentes en el momento en que se cometió el delito, o en nuestro caso, la infracción administrativa. Lo mismo me parece que hay que decir con respecto a las normas que regulan la ejecución de la sanción. No voy a profundizar en esto, aunque en España ha habido problemas, hemos sufrido mucho con alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en general se trata de decir, de nuevo ejemplificativamente, que si cuando se dicta la sanción está previsto, pongamos, por ejemplo, para ejecución una multa coercitiva, se podrá aplicar esa multa coercitiva aunque no estuviese prevista en el momento en que se cometió la infracción. En mi opinión, eso no viola la irretroactividad de las normas sancionadoras, sino que es perfectamente normal que los actos administrativos se ejecuten conforme a los medios que están vigentes en el momento en el que se dicta el acto, no en el momento en que se cometió la infracción original. El gran problema aquí, y ya veo que voy mal de tiempo, pero es el mayor problema aquí, para aplicar toda esta regla, es cuándo se entendió cometida una infracción. Y eso no lo regula ni la ley peruana ni la ley española. En esto están de acuerdo todos los penalistas que no se puede determinar en abstracto cuándo se cometió un delito o cuándo se comete una infracción, sino que hay reglas distintas para saber cuándo se comete un delito a efectos de la prescripción, a efectos de la capacidad del delincuente. Bueno, ¿era menor o no cuando cometió el delito? Tal, ¿no? O era mayor de edad, o era inimputable, o tal. Y otras reglas a efecto de determinar la ley aplicable. No son reglas naturales, son reglas jurídicas y consecuentemente son reglas distintas. Pues bien, aclarado que lo que tiene la ley peruana y la ley española son reglas sobre el momento de comisión de la infracción a efectos de cómputo de la prescripción, podemos afirmar que no existen reglas sobre el momento de comisión de la infracción
a efecto de determinar la ley aplicable. A lo sumo sirven de pistas, de indicios, de apoyos complementarios, pero no mucho más. ¿Qué nos encontramos entonces? Bueno, en el Código Penal peruano, como en el español, hay una solución parcial. Dice, hay que estar a la actividad del sujeto y no al resultado. Es muy lógico, tanto que lo podemos trasladar al derecho administrativo sancionador sin necesidad de decir que estamos aplicando el derecho penal, ni el Código Penal. De hecho, el derecho penal se aceptaba así incluso antes de que el Código Penal lo recogiera. ¿Por qué? Porque si se tuviera en cuenta el resultado y no la actividad del sujeto, en realidad el sujeto, cuando actuó, no sabía qué norma estaba vigente, si se va a tener en cuenta la del resultado. O sea que es de lógica aplastante que hay que estar al momento de la actividad y no a la del resultado. Pero dicho eso, tenemos muy poco resuelto. Porque ¿cuándo se produjo la actividad? Hay infracciones que se prolongan a lo largo del tiempo. Hay infracciones que no se prolongan a lo largo del tiempo, pero que se sancionan como continuadas, como si fuesen una única infracción. Hay infracciones de omisión. Todo eso es muy difícil de resolver. Solamente daré algunas pistas de lo que creo. En concreto, para las infracciones permanentes, les recuerdo que una infracción permanente es como el delito permanente. El prototipo del delito permanente es el secuestro, ¿no? El secuestro se prolonga a lo largo del tiempo. Bueno, la detención ilegal es su nombre técnico, ¿no? Por lo menos en España, ¿no? Pero en fin, todos lo conocemos como secuestro, ¿no? El secuestro comienza un día y a lo mejor se prolonga durante 3 meses. Y en ese momento cambian las leyes, ¿no? Bueno, pues infracciones permanentes, hay infinidad de infracciones, mucho más que delitos permanentes, ¿no? Infracciones por actuar sin autorización, que se prolongan durante todo el tiempo en que se está actuando. Bueno, pues a estos efectos se puede decir que si la ley nueva, más grave, más severa, se produce en cualquiera de esos momentos, se puede aplicar sin que eso esté violando la prohibición de retroactividad, porque una parte de la infracción se comete bajo la vigencia de la nueva ley. En España, por ejemplo, se ha aplicado, digo en derecho administrativo ya, a las infracciones, por ejemplo, de un funcionario, en concreto era un juez, que actuó cuando debía haberse abstenido. Y por un defecto de nuestro ordenamiento no estaba prevista una infracción por actuar los jueces en el momento cuando debían de haberse abstenido, sino que esa ley se aplicó mientras ese juez estaba actuando en un proceso en el que debía de haberse abstenido. El juez en cuestión dijo, se me ha aplicado retroactivamente una ley. El Tribunal Supremo, naturalmente, dijo, en absoluto, porque usted ha seguido en su comportamiento ilícito bajo la vigencia de la nueva ley. Luego lo sancionamos sin ningún problema. Las infracciones de omisión, no haber hecho esto determinado, por ejemplo, esas infracciones que tienen ustedes en la ley de contratos, que es el haber incumplido el contrato, suponiendo que fuese eso, que no es exactamente eso, haber incumplido el contrato. Bueno, pues entonces se puede decir que la infracción se ha cometido hasta el momento mismo en que la obligación se pudo cumplir legalmente. Se ha incumplido durante mucho tiempo, a lo mejor un año, varios meses y tal, pero hasta el momento mismo en que se pudo cumplir, hay infracción. Por tanto, si la ley, la nueva ley más gravosa, entra en aplicación antes de ese momento final, se puede aplicar sin que estemos violando nuestra regla. Tendría que seguir con otras muchas infracciones y tal, casuístico, si quieren lo dejamos. Hay muchas problemáticas. No sé si en Perú es tan frecuente como en España, infracciones consistentes en haber sido condenado penalmente. O sea, la infracción administrativa consiste en haber sido condenado penalmente. ¿Cuál sería el momento de comisión de la infracción? En mi opinión, el momento en el que el sujeto cometió el delito.
Sin embargo, hay sentencias españolas que dicen, no, no, el momento en que fue condenado penalmente. Y entonces le aplican leyes que no pudo ni imaginar cuando realmente el sujeto actuó. Yo creo que esa jurisprudencia es equivocada. Lo dejo sin más, porque en su caso para el debate, no toda la problemática que se plantea aquí, que es confusísima. Y solo añado que algunos autores dicen, bueno, y en esto también, indubio pro reo. O sea, cuando sea difícil determinar el momento de comisión de la infracción, optemos por la solución más favorable al reo. Poco tengo que añadir aquí, dado mi tiempo, con respecto a cómo reaccionar frente a estas ilegalidades. Aquí no se plantean mayores problemas. Si una ley más gravosa prevé su retroactividad en perjuicio, esa ley es inconstitucional y los cauces para hacer valer su inconstitucionalidad son los generales. Y si una resolución administrativa aplica una ley posterior desfavorable, en mi opinión, dentro de lo difícil que es aplicar estas categorías en el derecho peruano, creo que estamos en un caso de nulidad de pleno derecho, en cualquier caso de anulabilidad y por tanto el juez debe de declarar inválida. La única cuestión que se plantea es el juez debe declarar simplemente inválida esa sanción o además debe de sustituir él la sanción por la más pequeña que procedería en aplicación de la ley anterior. En mi opinión, lo correcto es que el juez simplemente anule la sanción. Y luego será la administración la que en su caso retome el procedimiento sancionador y decida la sanción pertinente. Doy por terminada la primera gran regla, la de la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. Vayamos ahora a la segunda, a la de la obligada retroactividad de las normas sancionadoras favorables. Hay que cambiar de chip, es completamente distinto, es otra cosa. Es como si cambiásemos de conferencia, casi cabe decir. Por lo pronto, ¿cuál es el fundamento positivo supralegal? A mí me gustaría decir que no lo tiene. Me gustaría decir que no lo tiene. Y en España hay muchos autores que dicen que no lo tiene. Que la Constitución española no impone la retroactividad in bonus. En Perú me parece más dudoso, porque ustedes, aparte de su artículo 224D, tienen un artículo que me parece, que me resulta a mí equívoco. El artículo 103 dice, ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. En mi opinión, eso no impone la retroactividad in bonus. La permite, desde luego, la permite, pero no la impone. Pero no sé si el Tribunal Constitucional peruano ha optado, o la doctrina ha optado por una solución diferente. En cualquier caso, da igual cómo interpretemos la Constitución española o la peruana, porque nos encontramos con que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es inequívoco. En su artículo 15.1, después de haber proclamado la regla anterior, acaba diciendo, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Así que, con gran dolor, se lo anticipo, con gran dolor parece que esa retroactividad in bonus nos viene impuesta y que por tanto ni el legislador peruano, ni el español, ni el chileno podrían decir esta ley más favorable no se aplica retroactivamente. No obstante, que conste, esto yo no lo he estudiado personalmente, pero me he leído a los penalistas. En Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos no se reconoce carácter constitucional
a la retroactividad in bonus. Está admitida, es perfectamente posible, si la decide el legislador, pero el legislador igualmente puede decidir lo contrario. Lo último que he leído de Italia es que algún autor italiano dice, quizás esto deba de cambiar y tal. Bueno, a lo mejor debe de cambiar, pero por ahora no les he dicho así países pequeños, no les he dicho que en Luxemburgo o en Mónaco, que son países así como de juguete, no se considere constitucionalizado, sino que les he hablado de Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos. Bueno, no sé. El fundamento material. Todo o casi todo el mundo está de acuerdo en que es la justicia material. Dicen los penalistas, hombre, no vas a meter en la cárcel a un señor por hacer algo que si se hiciera ahora no le pasaría nada. Es que eso es injusto, o sea, es sangrante, ¿no? Otros dicen que no es la justicia material, sino simplemente razones humanitarias, que la justicia no impediría. Yo creo que el fundamento es la justicia material. ¿En qué aspectos tiene que haber retroactividad in bonus? Pues esto sí que es el negativo de lo que les dije antes. La norma que destipifica ciertas conductas, la norma que disminuye de alguna forma el castigo pertinente, no importa la forma en que lo haga, y eso sí lo dice claramente la ley peruana y la española, la prescripción. Todas las reglas de la prescripción posteriores se tienen que aplicar retroactivamente de forma favorable. Esto sí que lo veo absurdo. Yo lo veo absurdo, la verdad. No solamente es que no le encuentre fundamento suprapositivo ni nada, que no tiene nada, desde luego, de fundamento constitucional, ni suprapositivo, porque ¿qué tiene que ver aplicar una sanción más leve con aplicar plazos de prescripción más breves? Es que no, cualquier parecido es pura coincidencia, sino que además es sangrante, es absurdo. La administración dice, bueno, tengo un plazo de prescripción de 3 años, estoy esperando para recopilar más información hasta empezar mi procedimiento sancionador. De pronto se aprueba una ley que prevé el plazo de prescripción de 1 año y la administración se queda, digamos, en términos futbolísticos, en fuera de juego, ya no puede actuar. Pero bueno, me parezca bien, me parezca mal o me parezca fatal, que es lo que me parece, nuestros legisladores han optado por eso y ya está, no hay más que hablar de ese asunto. Está el caso de las leyes intermedias, o sea, la ley que no estaba vigente ni en el momento en que se cometieron los hechos, ni en el momento de sancionar, pero estuvieron vigentes en algún momento, y eran beneficiosas. Pues todo el mundo está de acuerdo en que hay que aplicar esa ley intermedia, aunque no estuviese vigente ni al principio ni al final. Ahora bien, todo el mundo acepta que esta regla no se aplica ni a las leyes temporales, ni a otras que luego diré, ni a las leyes temporales. Vamos a empezar, o sea, una ley que prevé infracciones y sanciones ante una grave situación de sequía, por ejemplo, o ante una situación de polución, de contaminación del aire gravísima. Pongamos por caso en Lima, en determinado momento hay una contaminación excesiva y se toman normas especiales más restrictivas o incluso sin cambiar los tipos de infracción se prevén sanciones más graves. Bueno, o por poner el ejemplo de moda, ¿no? Normas previstas específicamente para luchar contra la COVID. Todo el mundo está de acuerdo en que, aunque esa ley temporal se derogue y se apruebe otra norma posterior más favorable, como es normal, porque las normas temporales suelen ser más severas para afrontar una situación temporal, pues muchos de acuerdo en que ahí nadie se puede beneficiar de la retroactividad in bonus. Sería absolutamente injusto. ¿Por qué? Sintetizando, puesto que me queda ya poco tiempo, sintetizando, porque nadie ve que el legislador
haya cambiado su juicio negativo con respecto a esa conducta. Es aquel señor que se puso a regar su campo cuando no había agua ninguna, cuando había sequía, aunque luego haya llovido mucho y ya no haya sequía, sigue pareciendo a todos, al ordenamiento jurídico en su conjunto, una postura claramente ilícita, disvaliosa, lamentable, o quien haya actuado en contra de las restricciones instauradas bajo la pandemia, seguirá mereciendo todas las críticas y todos los juicios peyorativos, aunque se supere completamente nuestro problema sanitario y cuando vaya a ser sancionado, aquellas normas no estén vigentes. Bien, eso que se acepta ahí, voy a sintetizar ya mucho, tienen la ponencia, o la tienen, o se va a publicar, o se ha publicado ya, no lo sé exactamente. Eso es lo que yo creo que debe de aplicarse mucho más ampliamente. Que las excepciones de las leyes temporales, la razón que las justifica, lleva a hacer la excepción mucho más amplia, a llevarla más allá de la cuestión de las leyes temporales. No es lo que admite la jurisprudencia normalmente. No es, aunque a veces se detecta leyéndola entre renglones y tal, alguna reacción. Pero yo me permito poner algunos ejemplos claros. En determinado momento, año 2021, hay un sistema tributario en Perú, España o Chile. Hay un impuesto que grava, no sé, la compra de vehículos de no sé qué. Y en el año 2022 se suprime ese impuesto y se cambia por otro sistema fiscal. No es que vayan a disminuir los ingresos del Estado, sino que ese impuesto se sustituirá por otro. ¿Tiene algún sentido que se beneficie quien no ha pagado hoy ese impuesto por la compra de automóviles o lo que sea, que se beneficie del cambio de sistema fiscal? En mi opinión, ninguno. Un ejemplo más extremo. Una determinada vía, calle, tal, es de dirección obligatoria en un sentido. Alguien hoy va en el sentido contrario y cuando va a ser sancionado alega que esa calle ha cambiado de sentido, que justamente ahora el sentido permitido es el que él hacía y que consecuentemente debe de aplicarse retroactivamente la norma esta y no solamente no sancionarlo, sino hacerle un monumento porque ha sido un pionero o algo por el estilo en el cambio de la circulación. Pues no, al legislador y a todos nos parecerá igualmente disvalioso y negativo su comportamiento, aunque hayan cambiado las reglas de juego. Por eso yo, en el fondo, de lo que soy partidario es de que sea el legislador el que cuando cambia las leyes decida si va a haber o no retroactividad favorable, porque él es el que tiene capacidad de saber si ha cambiado su juicio con respecto a quien cometió los hechos bajo la vigencia de la norma anterior o si no ha cambiado. Pero eso choca directamente, entre otras cosas, con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo cual, lo único que me permito proponer en la ponencia, en el texto escrito, es, bueno, al menos no apliquemos eso a las normas a las que se remiten las normas sancionadoras en blanco. Al menos seamos muy restrictivos aplicando esta regla que puede conducir a algo contrario a su fundamento. Su fundamento, decía, es la justicia material, pero es que a veces las aplicaciones de este principio lo que llevan es a una clara injusticia material. Una última cuestión, creo que estoy ya casi fuera del tiempo, me queda un minuto, y sin embargo es la cuestión más difícil de resolver. ¿Cómo combatir una resolución administrativa que no aplicó la norma favorable posterior? Si la resolución
por ejemplo, se dicta hoy, 18 de octubre, creo que es, ¿no? 18 de octubre del 2021, se dicta hoy, y no aplica una norma más favorable que se aprobó ayer, esa resolución es ilegal. La impugnamos por los medios admitidos en nuestro ordenamiento, pongamos fundamentalmente en síntesis el recurso contencioso administrativo, y el juez debe anularla, porque ya hoy, cuando se ha dictado, era una resolución ilegal. Hasta ahí, sin problema. Pero es que la ley peruana y la española dicen que la retroactividad debe también aplicarse incluso cuando la norma favorable entra en vigor después de la resolución administrativa, mientras la sanción no está plenamente ejecutada. Pues bien, los tribunales españoles durante un tiempo dijeron: yo no puedo anular una sanción administrativa por una norma posterior a cuando la administración decidió. Imagínense, se sanciona hoy a una persona y se sanciona conforme a la ley vigente sin ningún problema. Dentro de un mes se aprueba una ley más favorable. Y el juez de lo contencioso administrativo va a dictar sentencia 5 meses después. Y dice el juez: ¿cómo voy a anular yo una resolución administrativa de 21 de octubre, de 18 de octubre del año 21, por una norma que la administración no pudo conocer, por una norma posterior? Yo tengo, la jurisdicción tiene un carácter revisor y por tanto yo no puedo anular una resolución administrativa por una norma que la administración no pudo conocer. Pues bien, esa jurisprudencia ha sido abandonada. En contra de muchos dogmas y de tal, los jueces han decidido que aunque vaya contra el carácter revisor, que aunque tal, ellos cuando dicten sentencia, incluso en segunda instancia, incluso en casación, cuando dicten sentencia tendrán en cuenta todas las normas posteriores más favorables y anularán la resolución administrativa, aunque en su momento se dictó conforme a la legalidad. No sé si es un caso de ilegalidad sobrevenida o algo muy parecido, pero en cualquier caso, esa es la jurisprudencia hoy en España. No sé si se puede o incluso se debe trasladar a las realidades jurídicas peruanas y chilenas. Perdonen, me he prolongado, creo que 2 minutos más allá de los 45 que me concedieron, pero no he tenido más remedio que hacerlo. Disculpen y quedo a su disposición y sobre todo a la espera de los profesores Baca y Gómez para que ellos pongan la guinda donde haya que ponerla. Gracias. No se preocupe, doctor Madín. Muchas gracias a usted por la excelente ponencia. Y bueno, informarles a nuestro público que, tal como lo menciona el doctor, el presente conversatorio se basa en un artículo suyo publicado en nuestra última hora, que tiene el mismo título de este conversatorio. Bueno, a continuación el doctor Víctor Baca nos presentará sus comentarios. El doctor Víctor Baca es doctor en Derecho en la Universidad de Valladolid, abogado especializado en Derecho Administrativo y Regulatorio, con amplia experiencia en asesoría legal para el desarrollo de proyectos de infraestructura, contratación pública y procesos de promoción de inversión privada, además de temas vinculados a energía, medio ambiente, aprovechamiento de recursos naturales y urbanismo. Muchas gracias por su participación, doctor. Puede iniciar. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y por el privilegio de estar pues, con el profesor Rebollo, con la profesora Gómez, a quienes admiro profundamente, y además de poder comentar un trabajo del profesor Rebollo sobre un asunto del que yo escribí hace algunos años, y recuerdo cuando publiqué ese trabajo fue materia de un comentario que no recuerdo si fue elogioso o no, porque me dijeron que ya parecía el trabajo de un penalista, porque me dediqué a citar a penalistas, sentencias de la jurisdicción penal, y para un administrativista eso siempre es algo discutible. No sabemos cuando lo dicen si es como halago o si en el fondo es una crítica más bien velada.
Pues sobre estos temas yo creo que es importante también conocer lo que ha dicho la jurisprudencia penal, no porque apliquemos el Código Penal, sino porque muchas veces los problemas que se han planteado son similares y sirve tener una idea de cómo se han resuelto en el ámbito penal para ver si esa salida es o no es trasladable al ámbito administrativo, o incluso saber cuáles son los errores penales para evitar cometerlos también en el ámbito administrativo. Me voy a permitir en estos comentarios ir haciendo algunas pinceladas sobre los temas que el profesor Rebollo ha comentado, indicando quizá las peculiaridades en el derecho peruano para de esa manera, pues, si hubiera opción más adelante, pues introducir algunos elementos para el debate. En relación a la irretroactividad, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, que es un principio distinto a la retroactividad favorable, los vemos como dos caras de una moneda, cuando en el fondo son dos monedas distintas, tienen fundamentos distintos. Es que no podemos decir que la otra cara de la irretroactividad es la retroactividad favorable cuando se fundamentan en algo diferente. O sea, no tiene demasiado sentido esa visión. Y además en Perú se ha reconocido, como comenté al final de mi intervención, esta diferencia de fundamentos. A ver, sobre la irretroactividad, uno de los temas que, por ejemplo, la jurisprudencia penal ha resuelto, yo no sé si bien, es qué es lo que sucede cuando la norma cambia durante la ejecución de una infracción permanente o continuada. No hay un criterio claro en el ámbito administrativo, pero en el ámbito penal, un acuerdo ya viejo de los 90, se resolvió por mayoría que si la norma cambiaba durante la comisión de la permanente, se aplicaba la norma vigente al inicio, entendiendo mal desde mi punto de vista que iba en contra de la irretroactividad aplicar a la norma que cambiaba en contra del infractor durante la comisión de la infracción. ¿Por qué para mí es una mala interpretación? Porque la irretroactividad impide que se cambie, que te aplique una norma posterior a la consumación de la infracción. Y esa infracción aún está consumándose, porque están aplicando la norma vigente cuando estás consumando la infracción. Sin embargo, esa posición penal plantea que en las permanentes se aplica la que está vigente o la posterior si fuera más favorable. Sin embargo, el criterio cambia en las continuadas. En continuadas, en el ámbito penal, sí te dice que se aplica la que está vigente al final. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una reiteración de la voluntad infractora cada vez que cometes la infracción. Ahí sí se aplica lo que yo creo que debería ser la regla para cualquier caso, porque en la permanente también podrías haber dejado de cometer la infracción. Sin embargo, ahí hay una posición que existe en el ámbito penal y evidentemente se podría discutir si es trasladable o no al ámbito administrativo sin más. Ya entrando a la retroactividad favorable, sobre la constitucionalidad o no de esta, como bien el profesor Rebollo ha explicado, no tenemos una regulación en nuestra Constitución, como efectivamente también he expuesto, la doctrina italiana pues tiene algunas posiciones muy interesantes al respecto. Lo que sí me parece claro a mí es que derivaría de los tratados internacionales, como él también ha expuesto muy bien, no de nuestra Constitución. Entonces, si yo tuviera que buscar alguna fuente de mayor rango que la ley para defenderla, serían estos tratados internacionales. Sin embargo, sobre esto hay alguna sentencia del Tribunal Supremo peruano que llega a decir que este es inconstitucional. Claro, lo más divertido es que el mismo Tribunal Supremo peruano la aplica en otros casos. O sea, los mismos jueces que un caso dijeron que era inconstitucional aplicarla, la misma semana la estaban aplicando en otro caso parecido. Entonces, yo creo que aquí se aplica esto de una boloniana hace verano y habría que buscar las peculiaridades de ese caso para entender por qué dijeron lo que dijeron, si es que hay peculiaridades. Pero tanto a nivel judicial como sobre todo a nivel constitucional, se admite que la retroactividad en buena parte es constitucional. Otra cosa es que derive de la Constitución, o sea que si una ley la prevé, como la LPAG, eso no es inconstitucional, que fue lo que dijo la Corte Suprema, dijo que la LPAG era inconstitucional porque consagraba una retroactividad más allá de lo que la Constitución permitía. Claro, eso lo dijo en un caso particular, no lo ha replicado en otros casos similares. Pero sí es importante por lo menos tomar en cuenta eso a la hora de plantearse si es que esta figura es o no es constitucional en el Perú.
yo creo que sí, que es indudable que lo es, y que además encuentra su base en tratados internacionales, pese a que la Constitución no lo menciona. Y lo que sí es importantísimo, y aquí me permito tomar la posta, el profesor Rebollo explicaba, es entender cuál es el fundamento de esta retroactividad favorable. No se basa en la seguridad jurídica, como en la retroactividad, se basa en algo que algunos han dicho que es hasta la piedad, o sea, una razón de pietatis causa. Tenemos que aplicarla porque sería perjudicial para aquel que ha cometido una infracción que se le siga aplicando una norma que no está vigente. Pero, ¿por qué? Si él sabía cómo lo iban a castigar. Es más, a lo mejor dijo que no le importaba y aún así, inmediatamente cuando cambia la norma, aplica o alega la aplicación de la norma favorable. Pues bien, el fundamento aquí está en que ha habido un cambio en el disvalor jurídico de la seguridad social de la conducta y, por tanto, nuestra Corte Suprema ha indicado, en algunos casos, que solamente se aplicará la retroactividad favorable si es que ha habido un cambio en el disvalor social de la conducta, no cuando no ha aplicado. Y aquí, por ejemplo, hubo unos casos ya hace algunos años que en donde se preveía la posibilidad de que la autoridad aduanera delegara en privados unas funciones de supervisión. Eso se elimina, porque ya cambia la norma y ya no se puede delegar en privados esa actividad de supervisión. Cuando se podía hacer, se había previsto como infracción que esos privados llevaran o ejecutaran mal las funciones delegadas. Se deroga el régimen y por tanto se deroga también la norma que permitía sancionarlos. ¿Por qué? Porque ya no podían más hacer eso. ¿Y qué alegaron todas las empresas que estaban en procedimientos sancionadores o incluso habían sido sancionadas, estaban en ejecución de la sanción? Retroactividad favorable. Porque la norma en base a la cual me castigaste ha sido derogada. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que en ese caso no había habido un cambio en el disvalor social de la conducta y por tanto no aplicaba la retroactividad favorable. Y no era norma temporal, era una norma que estaba prevista para aplicarse siempre. Lo que pasa es que el cambio no se derivó de que esa conducta ya no se percibía igualmente perjudicial, sino el cambio derivó de que esa conducta ya era imposible. Entonces, al ser una conducta imposible, ya no tenía sentido mantener la tipificación y, por tanto, aquellos que habían sido sancionados o estaban en procedimiento sancionador no podían alegar la retroactividad favorable por este cambio normativo. Y eso, pues, se plasmó en una serie de sentencias de la Corte Suprema, justamente levantado por correo hace unos minutos una profesor Rebollo para que la conozca de la jurisprudencia penal, que por lo menos en algo estamos, creo yo, haciéndolo bien. Me parece que eso es una justificación correcta de cómo aplicar la retroactividad favorable. Si hay otras cosas que hacemos mal, por ejemplo, y esto nuevamente pasa del ámbito penal al ámbito administrativo, no conozco un precedente similar en el ámbito administrativo, pero en el ámbito penal. En penal se ha admitido la combinación de normas. Si bien hay alguna sentencia del Constitucional diciendo que no es inconstitucional la teoría de la unidad de la norma, que se aplique una u otra, a nivel judicial, el Poder Judicial ha admitido que se construya una nueva norma a partir de las dos normas, la antigua y la nueva, sacando de cada una lo mejor. Eso para mí me parece que es injustificable. Estás creando en la aplicación una norma diferente. Sin embargo, a nivel penal se ha admitido y evidentemente hay un montón de justificación de cómo eso no significa la creación de una nueva norma. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso en particular. Después, en el caso de las normas de procedimiento, el profesor Rebollo tiene hace algunos años también un trabajo sobre esto. Por ejemplo, si cambia la norma de caducidad, como norma procedimental, se aplicaría la norma de caducidad más reciente, no la antigua. O sea, si se alarga el plazo del procedimiento, pues se aplicaría la nueva norma que regula el plazo del procedimiento, porque esto no es prescripción, estamos hablando del plazo de caducidad del procedimiento. Sin embargo, en Perú, y aquí, como él bien dice, no en base a los temas sancionadores, sino en base a temas procesales, se ha discutido también, como en España, si no corresponde aplicar por el derecho al proceso predeterminado o al procedimiento predeterminado las normas que estaban vigentes al inicio del procedimiento. No las normas vigentes cuando se comete la infracción,
sino como la Constitución consagra el derecho al proceso predeterminado trasladable al procedimiento predeterminado, si en caso ya se hubiera iniciado un procedimiento, no tendría que seguir rigiéndose por normas aplicables a ese procedimiento, haciendo una excepción a las reglas de tempus iudicatum que supuestamente aplicarían en el ámbito procedimental. Pues es un tema que se ha discutido y de ahí deriva pues, la discusión que también hemos tenido en el Perú, similar a la jurisprudencia del caso Parot en España, bueno, en la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no, eso fue en Estrasburgo, en el Tribunal de Estrasburgo, sobre qué sucede si caben normas sobre la ejecución de la pena, ¿no? Aquí en Perú se ha admitido, por ejemplo, que se apliquen aquellas normas vigentes a la solicitud, realmente a la solicitud del beneficio penitenciario, justamente por el derecho al procedimiento predeterminado. Claro, no al extremo que se llevó en España, en el caso Parot, en Estrasburgo, que simplemente fue la norma vigente cuando se comete el delito, en este caso del terrorista. Y sobre esto sí quiero terminar, porque me parece importantísimo reiterar, y el profesor Rubio también lo ha mencionado y lo dice en el trabajo por escrito, que estas reglas o discusiones sobre la irretroactividad y la retroactividad favorable también aplican a los temas referidos a la interpretación de la norma. No nos quedemos únicamente en los cambios normativos, porque muchas veces los problemas vienen de los cambios en la interpretación de las normas. Si cuando yo realizo una conducta, la norma es interpretada consistentemente por la administración y por los tribunales, de modo que mi conducta no es una infracción y después la cambian, a mí no me la pueden aplicar. Porque eso también sería una aplicación retroactiva de, entre comillas, norma, en este caso la interpretación de la administración de la norma, desfavorable. Y si fuera a favor, yo sí que podría alegar, independientemente de que también, como dice la LPAG, un cambio en el precedente no implica la invalidez de la decisión inicial. Y sobre esto, ya que se menciona lo de la invalidez, sino, y como seguramente Rosa Fernanda lo comentará más adelante, yo creo que el tema de que los jueces puedan anular la sanción administrativa impuesta con una norma vigente cuando actúan, pero que luego cambia, es, yo diría que consistente con esta retroactividad favorable, si es que aplica incluso en ejecución de la resolución. Así es que va a aplicar incluso en la ejecución de la sanción, la norma favorable, tiene sentido que se aplique la norma favorable durante el proceso administrativo. Lo más discutible aquí es si no solamente pueden anular o pueden suplir, sino si pueden suplir la sanción judicial. Y se ríe Fernanda porque no estamos de acuerdo, ella cree que es un acto discrecional y yo creo que no. Yo creo que los jueces sí pueden eventualmente, cuando tengan los elementos suficientes, sustituir a la decisión administrativa y si es que es un acto discrecional, seguramente esto resulta mucho más discutible. Me ha pasado también un minuto, les agradezco muchísimo la atención y la oportunidad de actuar como telonero del profesor Rebollo, que para mí es un honor grandísimo. Bueno, también Rosa Fernanda, por supuesto. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por los comentarios realizados. Bueno, a continuación la doctora Rosa Gómez nos presentará su comentario. Ella es profesora del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abogada por la Universidad de Talca, magíster en Derecho Convención en Derecho Regulatorio por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de... doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigadora en temas de Derecho Administrativo Sancionador aplicado en el ámbito municipal y ambiental, Derecho Administrativo Económico, Derecho Administrativo General. Actualmente tiene en ejecución el proyecto de investigación Fondesit postdoctoral, titulado Sanciones Administrativas y Derechos Fundamentales, análisis de temas específicos a partir de los principios, garantías y derechos regulados en la Constitución. Muchas gracias por su participación, doctora. Puede iniciar. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por la presentación. Para mí es un honor y un gran placer acompañarnos el día de hoy y bueno, con este panel de lujo, comentando y analizando un trabajo que creo que no me deja lugar a decir nada, del profesor Manuel Rebollo, y luego de la intervención de Víctor también, que va en la línea de una bajada quizás a todos los aspectos dogmáticos que plantea el profesor Rebollo.
a través de cómo la jurisprudencia ha ido matizando y aplicando este principio. De cierta manera también cierto pudor, porque a nivel, ustedes en sus diálogos previos han sostenido, bueno, tenemos una norma constitucional que quizás es un paraguas a esta regulación y luego a nivel normativo existe una regulación. En nuestro país, lamentablemente, tenemos una norma constitucional, por lo menos que hace eco en materia penal y que se ha replicado al ámbito administrativo sancionador, pero que no tenemos la bajada a nivel ya de norma, de rango legal, que se encargue de establecer estas particularidades. Por lo mismo, la revisión del texto del profesor Rebollo para mí fue un goce y un disfrute, porque de hecho ahora en la coyuntura que se encuentra en nuestro país a propósito de discutir una nueva carta fundamental, el tema de la potestad sancionatoria es algo que está en discusión, y claro, a la hora de regular una regla como esta, creo que este debate es muy productivo, así que desde ya les agradezco a ambos el hecho de haberme invitado, poder revisar este trabajo con tanto detalle, y bueno, también a Víctor le voy a pedir ahí que me comparte esa sentencia que le comentaba el profesor Rebollo. Y bueno, partiendo de esa prevención, mi presentación busca quizás engarzar algunos de los temas comentados por el profesor Rebollo y también por Víctor, y plantear algunos elementos que pueden dar lugar a polémica y que quizás no están recogidos y que es algo que quizás no nos imaginamos que puede ocurrir, pero que claramente la casuística en derecho administrativo sancionador puede dar lugar a ella, y por lo mismo, y de cara a un debate posterior, me gustaría conversarlo con ustedes. En cuanto al marco normativo, sobre este principio o doble regla, que claramente el profesor Rebollo se ha encargado de separar, claramente no son fenómenos distintos que responden a justificaciones y a fundamentos distintos, nosotros no tenemos una regulación expresa. Acá yo les dejo una norma que fue un proyecto de ley en Chile que se presentó el año 2004, pero que jamás vio la luz, o sea, quedó el proyecto allí, pero vemos que el proyecto sí hacía eco de esta idea de irretroactividad de las sanciones o de la norma en la medida que fuera desfavorable, y eventualmente admitir una retroactividad favorable. A nivel normativo, sin embargo, bueno, la regulación no existe, siempre se hace o se echa mano a una regulación del año 1861, vale decir, una regulación bastante antigua, de hecho una norma que ni siquiera tiene número, que habla sobre los efectos en el tiempo de la ley y que se usa básicamente para todo el marco normativo, pero que claramente no satisface las necesidades en materia de sanciones. Luego, los tratados internacionales claramente han sido quizá el principal recurso al cual se ha echado mano y que el profesor Rebollo trata de muy buena manera en el texto, y que tanto es replicable a Perú como en nuestro ordenamiento jurídico, ya que los mismos tratados también se encuentran reconocidos acá. Luego, a nivel de carta fundamental, tenemos allí el 19 número 3, que haciendo mención a la irretroactividad en materia penal, señala: ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Si uno hace un análisis en relación a lo señalado por el profesor Rebollo en su presentación, no hace referencia a normas, sino que habla con carácter amplio de ley, y esta extrapolación podría llegar a incluir quizás las normas procedimentales, a la cual acá se hacía un comentario crítico. Ya la ley no lo ha hecho. A nivel de jurisprudencia se ha constituido, se ha discutido a propósito de la prescripción en materia de sanciones disciplinarias, donde efectivamente se produjo el fenómeno. Una ley de carácter procedimental posterior era desfavorable, y se estimó que en virtud del principio correspondía aplicar la ley anterior dado el efecto favorable de la misma. Pero bueno, eso ocurre en materia de carta fundamental. Y luego, bueno, el proyecto de ley, que es el artículo 5º de la norma que les he mostrado previamente, y finalmente la aplicación quizás con mayor intensidad desde el 2003 hasta la fecha ha venido de la mano de la vigencia de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, que en el artículo 52 no habla de ley, pero sí habla de acto administrativo, y esto va a ser relevante por algo que les voy a comentar a continuación. Señala que los actos administrativos tendrán solamente efectos hacia el futuro y no podrán tener este efecto retroactivo, salvo que sean favorables para quien el destinatario del acto. Y esto es relevante, lo indico, si bien no hace mención a una norma, sí vamos a ver que es relevante cuando se trate de actos interpretativos de leyes, sobre todo las superintendencias, organismos de fiscalización, y en particular nuestra Contraloría, que a diferencia de lo que ocurre en Perú, nuestra Contraloría tiene una potestad dictaminante que es bastante intensa, y ese resultado, esa jurisprudencia, ese dictamen, se entiende que tiene naturaleza de acto administrativo. Y ya les voy a comentar por qué es relevante ese tema.
Y bueno, ahora mi objetivo es tratar de comentarles algunos temas que hemos visto nosotros acá, y el primero es el tema de la interpretación. Acá tenemos, yo comparto plenamente lo sostenido por el profesor Rebollo en orden a que las interpretaciones afectan de cierta manera la seguridad jurídica y es necesario que la administración advierta ex ante su cambio de criterio para efectos de ello también comportarme consecuentemente con ese nuevo cambio, de manera tal que si el cambio no es advertido, es un cambio posterior a la comisión del ilícito, malamente podría aplicarse. Y acá tenemos dos fenómenos, el tema de las interpretaciones administrativas venidas por los órganos que fiscalizan y sancionan, y aquí el ejemplo, bueno, está el tema del perrito allí y la alerta dice relación porque nuestra autoridad sanitaria, fitosanitaria, para efecto de la producción de alimentos de perros y gatos decía, bueno, acá nosotros no tenemos normativa interna, pero sí nos vamos a remitir a normas internacionales que hablan sobre este tema. Y la norma internacional a su vez daba la opción al sujeto infractor o al sujeto destinatario de la misma para que pudiera producir este alimento conforme a dos metodologías. Y bueno, quedaba entregado al criterio del sujeto decidir cuál es la metodología con la cual yo voy a producir los alimentos. Bueno, en algún momento se determinó que la elección que habían tomado algunas de las empresas era contraproducente a las mascotas, tenía altos niveles de cobre, metales pesados en los alimentos y por lo tanto quizás la otra opción era la más favorable. En el momento de imponer la sanción, claramente se optó por una de las normas, la más favorable desde la perspectiva de cómo se producen de mejor manera los alimentos, perjudicando a todos aquellos que habían optado en esa discrecionalidad por el otro mecanismo. Desde esa perspectiva lo cuestionable es que, bueno, si usted va a imponer al final de esta cadena, porque además lo que se discute allí es la tipicidad, hasta dónde llegamos con esta matización del principio de tipicidad, inclusive entender que una norma internacional, que ni siquiera es soft law, sino que es una recomendación de cómo se producen los alimentos, nos va a vincular. La discusión luego venía, si usted va a entender autoridad, que esa es la norma aplicable, adviértamelo, coméntemelo ex ante y no venga ahora a intentar aplicármela de manera retroactiva, siendo que todos mis procesos productivos han estado encaminados, orientados con ella. Eso por una parte. Y en cuanto a la interpretación de la Contraloría, la situación es un poco más delicada. Como les comentaba, nuestro organismo de control actúa francamente como un tribunal contencioso administrativo, a falta de tribunal, y va interpretando a través de dictámenes el sentido y alcance de la norma. Y en este sentido y alcance, buenamente algunas normas pueden ser de carácter sancionatorio, y la Contraloría entiende que el criterio interpretativo de sus dictámenes es el que siempre debió tener la norma. Y por lo tanto, si yo en 2021 interpreto una norma de 1990, siempre fue ese el criterio. Y bajo esa lógica, la norma tendría este efecto retroactivo. La discusión de cierta manera ha venido matizada por el hecho de que a ese dictamen, a esa jurisprudencia administrativa, se le reconoce el carácter de acto administrativo. Entonces, engarzándolo con los efectos propios de los actos, no podría tener este efecto desfavorable. Pero claro, esa es una cuestión que pone al sujeto infractor en una situación compleja porque tiene que hacer esa reclamación ante los tribunales de justicia, impugnando esta interpretación de la Contraloría, dado que, insisto, este efecto que entiende la Contraloría tiene sus dictámenes, es un efecto que está venido por la norma. Por lo tanto, habría que impugnarlo caso a caso en las situaciones que este fenómeno se produzca. La otra situación que también se comentaba, y de hecho acá Víctor la hizo presente, sobre las normas declaradas inconstitucionales. Y acá nuestro Tribunal Constitucional, por la vía de la inaplicabilidad, ha entendido que, bueno, una vez que conoce eventualmente una norma sancionatoria y estima que esta norma sancionatoria es inaplicable, esa norma debe ser suprimida del ordenamiento jurídico y por lo tanto no puede formar parte de las normas que tiene la autoridad para resolver. ¿Cuál es el problema que tiene este efecto? Es que la autoridad ya dictó el acto. Cuando se produce la inaplicabilidad normalmente se produce en la sede del control judicial de la sanción. Y por lo tanto, cuando se produce el control judicial, y como dijo acá el profesor Rebollo, lo que hace el tribunal es una revisión de la sanción impuesta. Y cuando en ese momento la autoridad fijó el marco normativo, la norma era perfectamente constitucional, era perfectamente válida. Lo que ocurre es que posteriormente en la reclamación judicial se estimó por la vía de inaplicabilidad que había que dejar de observarla. Y allí el problema está, bueno, el juez de revisión
puede eventualmente volver al pasado y decir que la autoridad no debió considerar una norma que en ese momento era derecho. Bueno, la discusión acá normativamente pues, se produjo por la vía dogmática. Muchos autores sostuvieron que no era posible aplicar una inaplicabilidad, porque ya la norma había fijado su marco normativo, pero claro, en una interpretación más favorable hacia el administrado y entendiendo que esta inaplicabilidad y además la razón de ser, de otra manera no se podría entender la existencia de la inaplicabilidad. Toda actuación administrativa no podría ser objeto de discusión de constitucionalidad de la norma porque ya se aplicó, siempre llega posteriormente la inaplicabilidad. Y por lo mismo, los tribunales de buena manera, y de hecho en casos donde es discutible eventualmente el criterio que se sostuvo porque no produce el efecto disuasivo de la norma, ha estimado que sí, esta inaplicabilidad tiene efecto retroactivo y el juez de revisión también podría eventualmente sustituir en este caso, y de hecho es una de las excepciones, y aquí me tomo la posta de los comentarios del profesor Vaca, sí podría en casos de inaplicabilidad sustituir a la administración, dado que el marco normativo ha cambiado y por lo tanto sería una habilitación especial, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico. Luego, en cuanto a la retroactividad favorable, yo acá comparto nuevamente el hecho de que esta debería venir de la mano quizás de la regulación legal. La autoridad legislativa debería preocuparse de los efectos, los impactos que van a producir la legislación y por lo tanto debería establecer normas transitorias. Y esto también va de la mano, bueno, por una parte, sé que los tratados internacionales quizás van en la línea contraria, pero también no se debe dejar de tener en presente que las sanciones administrativas tienen una finalidad y cumplen precisamente satisfacer un interés general que no se puede despachar simplemente por un efecto favorable eventualmente de la norma, dejando, como decía el profesor Rebollo, situaciones materiales de franca injusticia. Y por lo tanto creo que acá lo más consecuente es que el legislador también se haga cargo de esta problemática, que no se la entregue ni a la autoridad administrativa ni mucho menos al juez que resuelva. Luego, en cuanto a las normas procedimentales, y acá no sé si está tan vinculado con el tema que estamos analizando, pero a propósito de la competencia sancionatoria que nuestro legislador decidió adjudicar a una autoridad administrativa, en este caso la autoridad con competencia en materia de consumo, se produjo el siguiente fenómeno. Allí venían establecidas una serie de normas procedimentales y además, bueno, por una parte venía estableciendo potestad sancionatoria a un órgano administrativo pues, que no la tenía previamente, y además venía cambiando las reglas del juego, ¿vale? Es decir, habían potestades que tenía el juez de policía local o el juez digámoslo en términos generales, el juez judicial para conocer de ciertas reclamaciones, y esa potestad venía siendo entregada ahora a la autoridad administrativa. Entonces, claro, si bien el Tribunal Constitucional cuando revisó esta norma no habló de irretroactividad, sí acuñó un principio que se llama no regresión, ¿ya? Y aquí claramente el profesor Rebollo decía, bueno, cuando se trata de normas procedimentales, aquí podemos hablar quizás de otros principios. Y aquí se habla de una garantía a un juez natural, precisamente para establecer esta regla de no regresión. Usted ya había configurado previamente la protección de este principio a un juez imparcial, juez natural, un juez que va a resolver conforme a normas y estándares de debido procedimiento. Por lo tanto, usted no puede ahora venir por la vía legislativa a retrotraer o a retrasar eventuales ganancias desde la perspectiva de las garantías y derechos del administrado, estableciéndolos ahora en el ámbito administrativo. Entonces, bueno, lo dejo ahí al debate porque fue una norma bastante interesante y que cuestiona de cierta manera cuál es la postura que debe asumir el legislador de aquí al futuro, ¿vale? Es decir, siempre vamos a estar a esto porque claro, es un poco preocupante. Luego me encantó el análisis que hizo el profesor Rebollo sobre las normas temporales y a propósito del COVID, porque acá en nuestro país se venía discutiendo bastante el tema, de hecho ya se habían levantado las voces, muchos estudios jurídicos y despachos estaban trabajando y preparando una estrategia en este sentido, y claramente la norma temporal tiene su finalidad en este caso el COVID y otros tantos ejemplos que se dieron allí en la presentación, y justifican necesariamente y no le privan de la ilicitud de la conducta que en su momento se cometió. Era sumamente grave que una persona con COVID saliera a la calle y fuera contaminando a diestra y siniestra a personas. Y eso, ese injusto no es suprimido eventualmente porque ahora estemos en mejores condiciones y todos tengamos quizás la vacuna y ya los riesgos de contagio estén a la baja. Entonces creo que el injusto se mantiene y por lo tanto también se mantiene la necesidad de castigar en esos casos. Y finalmente, ya para ir cerrando, plantearle acá el tema de los interesados, ¿ya? Acá no cabe duda que la norma española y la norma penal hacen referencia a que la irretroactividad o retroactividad en su caso están pensadas en el sujeto infractor, ¿vale?
El punto es que yo no sé cómo está el fenómeno en España o en Perú, pero en Chile existen supuestos donde los cuales se permite que interesados, no infractores, participen en los procedimientos administrativos con los mismos derechos y garantías que el sujeto infractor. Y frente a este escenario, la pregunta es, ¿podría un tercero, no infractor, víctima de un ilícito, como podría ser una persona que vivió en un lugar donde existía una contaminación, está afectada por la empresa que está produciendo la contaminación, alegar la no aplicación de una norma que para el sujeto infractor directamente resulta ser favorable? Insisto, es un supuesto que no se ha presentado, pero sí lo he visto con otros fenómenos. Por ejemplo, el admitir a estos terceros interesados no infractores en los procedimientos administrativos sancionatorios, ha permitido que ellos puedan presentar todo tipo de pruebas, presentar todo tipo de alegaciones y luego impugnar la decisión sancionatoria si es que no están conformes con ella. No, yo no quería solamente una multa, sino que quería la revocación de la resolución o autorización de funcionamiento. Entonces, claro, desde esa perspectiva, ¿podríamos admitir una regla o que ellos pudieran hacer valer una regla de retroactividad o irretroactividad en su caso en este contexto, dado los derechos y garantías que se le están reconociendo en el procedimiento administrativo? Y bueno, insisto, yo humildemente intenté hacer estos comentarios. Yo felicito al profesor Rebollo por el excelente trabajo, a mí me deja tarea para acá, y también yo siempre soy una admiradora de la legislación peruana. Siempre que tengo que comparar algo, revisar algo, voy a ellos porque destacan por la norma, por el desarrollo y lo bien logrado que están. Entonces para mí también son un ejemplo, y no cabe duda que en todo lo que sea producir con nuestra Constitución y eventualmente regulación de esta potestad va a ser un ordenamiento que se va a tener en consideración. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y bueno, dejo ahí plantadas esas inquietudes en caso que podamos discutir. Muchas gracias, doctora, por los comentarios. A continuación tenemos una pequeña ronda de preguntas. Si me permite decir algo. Sí, claro. Bueno, solo decir brevísimamente que si yo hubiese oído a los profesores Baca y Gómez antes de escribir mi artículo habría sido muy diferente y mucho mejor, porque han suministrado ideas interesantísimas. Sobre todo lamento no haber conocido que el profesor Baca tiene un artículo específicamente sobre esto. Eso es triste que yo no lo haya conocido. Muchas veces cuando escribo y tal, me gustaría hablar con la profesora Gómez, con el profesor Baca, y escribirle, y por no dar la lata, no les pregunto y tal, ¿no? Pero está muy mal lo que he hecho, porque me podría haber enriquecido muchísimo con todas las aportaciones que me han dado, ¿no? Así que lo lamento y le agradezco muchísimo con que sea a posteriori me hayan dado tantas cosas interesantísimas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, a continuación iremos con la ronda de preguntas. Bueno, acá hay una pregunta. La Ley de Procedimiento Administrativo General de Perú reconoció inicialmente como atenuante de responsabilidad administrativa la subsanación voluntaria del acto u omisión constitutivo de infracción, y luego la ley fue modificada como eximente de responsabilidad. Es decir, este presunto beneficio más favorable, por ser de carácter procedimental, ¿no sería posible aplicarlo en el tiempo? Conozco algo, pero no lo suficiente, la situación. Sé que tienen una eximente muy sorprendente. Tendría que mirarla ahora en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sé que tienen una eximente un poco excesiva, de que queda uno sin responsabilidad ninguna, si antes de que empiece el procedimiento sancionador, creo que es más o menos la idea, uno rectifica su comportamiento o algo por el estilo, ¿no? Pero eso de que antes fuese atenuante y luego eximente, no lo sé muy bien. Creo que es mejor que conteste algo el profesor Baca, y ya al hilo de que él nos sitúe un poco más en la legislación peruana a ese respecto, a lo mejor puedo completar lo que diga, ¿no? ¿Te parece, Víctor? Solo para aclarar que la única utilidad de haber escrito un artículo sobre esto antes que publiques el tuyo es que por lo menos esta vez, salvo en los temas que ya están citados,
no sentiría lo que me pasa siempre cuando escribo sancionador, ¿no? Cualquier cosa que se me ocurra, después leo un trabajo tuyo y digo, pues eso sí lo dijo Manuel. O sea, esto es como que mi sí no, o sea, en ese caso, la única ventaja de la precedencia en el tiempo es esa, pero en el fondo No, y que seguro que hay es muchas cosas que están ahí interesante. citadas de los trabajos anteriores. Pero bueno, sobre lo que dice la legislación peruana, efectivamente, la legislación de procedimiento inicialmente contemplaba como un supuesto eximente de responsabilidad en el texto original de la LPAG, el reconocimiento de la conducta infractora. O sea, lo que se contempla, ya el texto exacto de la norma, o sea, lo que se contempla ahora es la subsanación voluntaria de la conducta infractora, efectivamente, antes de la imputación de cargos. Y sobre eso justamente había un debate, que es el que hacía referencia, sobre cómo entender el alcance de esa subsanación voluntaria. Es más, hace muy poco se ha dado un precedente vinculante, una entidad administrativa que entiende que, por ejemplo, cuando es una infracción que hubiera producido un daño, requiere para que se aplique la subsanación voluntaria que el daño haya sido corregido. O sea, no es tan fácil como dejar de cometer la conducta o enmendar la conducta si es que se ha producido un daño, pues entender que eso es suficiente para que aplique el eximente. Pero bueno, tenemos esta discusión en derecho peruano sobre el alcance de ese eximente, porque por un lado exige que haya sido previo a la imputación, que sea voluntario, y ahí también la discusión es si es que es voluntario cuando ya se ha producido una fiscalización o si el hecho de que se haya producido una fiscalización le quita el carácter voluntario a la subsanación. Yo personalmente creo que sigue siendo voluntaria todavía, pero también ha sido materia de discusión, pero lo que más se ha debatido en nuestro país es el alcance de este eximente, sobre si es que se aplica o no se aplica. Es el artículo vigente, pero el artículo original contemplaba como un atenuante, me parece que el reconocimiento, es lo que estaba justamente contando José Fernando. Y claro, si es que hubiera un cambio normativo, lo que antes era un atenuante, ahora pasa a ser un eximente, yo personalmente creo que sí se debiera aplicar porque me parece que esa no es norma procedimental. Respondiendo a la pregunta de Ronnie, o sea, más allá del debate sobre si el alcance de lo que antes era atenuante es el mismo que tiene hoy como eximente, si fuera el mismo, aplicaría porque no es norma procedimental. Las normas sobre eximentes o atenuantes de responsabilidad son normas materiales. Entonces, si hubiera coincidencia en el ámbito de aplicación de unas y otras, sí que aplicaría la más favorable en el tiempo. Completamente de acuerdo. Yo he dicho que una de las partes afectadas por la irretroactividad desfavorable o una de las partes afectadas por la retroactividad favorable es lo relativo al castigo. Pues bien, las eximentes forman claramente parte de ese componente sancionador. Por tanto, si cuando se cometió la infracción existía ese eximente y luego desapareció, no es el caso de lo que ha ocurrido, de todas formas habría que aplicársela. Y si es lo contrario, cuando se cometió la infracción no existía ese eximente, pero cuando se va a sancionar o antes de ejecutar existía la eximente, la retroactividad favorable sería obligada, ¿no? Lo que no conocía era eso de que antes era un atenuante y, no y luego un eximente y además no exactamente iguales, porque uno era el reconocimiento de la responsabilidad y ahora es la subsanación, ¿no? Estoy leyendo la norma 1029 y también hablaba de la subsanación voluntaria de la conducta. Es el mismo texto, muy similar al actual, tendría que compararlos para ver si es que es exactamente el mismo. Decía la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto de omisión imputado como cometido de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de imputación de cargos. O sea, el texto del atenuante introducido por el decreto 1029 era por lo menos muy similar, tendría que confirmar si es que es idéntico o no a la norma vigente, ¿no?
Pues en esa medida, si es que uno era atenuante y otro es eximente en la actualidad, como es norma material, se aplicaría hoy como eximente. Hay otra cuestión que es interesante pues, a discutir, y no se les pregunto qué piensan, pues si hubiera tiempo, es, claro, hay que tomar en cuenta que esto aplica para, o sea, cuando la sanción ya ha sido impuesta y ha sido confirmada en última instancia administrativa y judicial, pues evidentemente un cambio normativo no aplica si es una infracción que ya se ejecutó del todo. O sea, que aplicará en aquellas que están ejecutándose. La gran pregunta que siempre se me ha planteado es qué sucede cuando es una infracción, una sanción, perdón, pecuniaria, que ya se agotó cualquier posibilidad de discusión, pero aún no ha sido cobrada. O sea, ya, vamos, ya... En mi opinión, no se puede cobrar. Lo difícil es encontrar una vía al particular para hacerlo valer, puesto que hemos pensado que es firme, ¿no? Y la única solución que se me ocurre, válida para el derecho español, es al particular decirle, no pagues. Y cuando la administración dicte un acto de ejecución forzosa, que sea, entonces impugnar el acto de ejecución forzosa para no pagar la multa. Esa es la única solución que se me ocurre casi. ¿Se ha entendido o no? Es que no sé si se ha entendido mi respuesta, ¿no? O sea, desde luego creo que en ese caso hay que aplicar la retroactividad in bonus. Lo difícil es encontrar un cauce, porque se parte de que la sanción es firme, ya no tienes cauces para impugnarla. Insisto, la solución que se me ocurre es no se paga, y si la administración intenta forzosamente cobrarla por cualquiera de las vías de ejecución forzosa, entonces impugnar el acto administrativo de ejecución forzosa, que ese sí sería nulo porque está está haciendo algo contrario a la retroactividad in bonus. No sé, Víctor, si se ha entendido lo que propongo. Creo que está ahí también en la ponencia, creo. No sé si lo quité porque ya tan complicado, pero creo que sí. Creo que sí, y complementando eso, sí, está el final de los cauces. Yo también comparto el mismo criterio, y claro, la dificultad está en qué mecanismo podemos utilizar. Yo también me atrevería a proponer los mecanismos de revisión, en particular la revocación, aunque puede ser un poco discutible ya por la naturaleza discrecional, precisamente que podría tener discrecional o reglada de la potestad sancionatoria. Pero creo que en un caso así se justifica aún mayor más y buenos argumentos puede tener la administración, como precisamente la no vulneración del principio, poder revocar una sanción impuesta bajo este criterio de que ya no es posible ejecutarla dado el nuevo cambio normativo. Sí, sin duda la administración puede y debe revocarla, pero si no lo hace voluntariamente, al menos en el derecho español, el particular no tiene una vía para exigir esa revocación. No sé si en el derecho chileno sí existe, sino que la revocación es una cosa pasado ciertos plazos y tal, en que simplemente la administración puede adoptar motu propio, pero el particular no puede imponérselo. Claro. Acá tenemos, bueno, la invalidación opera con reglas un poco más estrictas de derecho y tiene un plazo de 2 años. La revocación opera normalmente respecto de actos de naturaleza más bien discrecional, así se ha reconocido y no tiene plazo. Si bien ambas también son potestativas de la autoridad, bien podría el sujeto infractor decir, ¿sabe qué? Yo estoy en este supuesto, por favor usted de oficio proceda a revocar la sanción. Y ya luego, como una vía que actúa casi como un contencioso administrativo universal en Chile, para decirlo en términos más coloquiales, es la acción de protección, que a través de la acción de protección eventualmente podría reclamar la no aplicación de la sanción. Ahora, claro, ahí hay un plazo de 30 días, y uno podría entender que ese plazo de 30 días comenzaría a correr desde que se notifica o se publica la nueva norma que está produciendo el efecto. Perfecto. Bueno, doctores, tenemos otra pregunta y es, en el caso de tipos omisivos, ¿cuándo empieza el cómputo de prescripción? A veces los tipos se redactan como infracción administrativa por incumplir la norma X y la consideran como infracción permanente. Y además consideran que el plazo de prescripción se computa recién cuando el administrado cumple con la norma. Es difícil la pregunta, miento, es difícil la respuesta. Bueno, por lo pronto he dicho una cosa de pasada, que
el momento en que se comete una infracción es distinto a los efectos de determinar la norma aplicable y a los efectos de empezar el cómputo de la prescripción. Pero bueno, yendo a su pregunta, que es la del plazo de la prescripción, en las infracciones de omisión pura, podríamos decir que es que el plazo de la prescripción empieza a correr el último día en que el particular pudo cumplir legalmente con su obligación. Pudo cumplir el 1 de octubre, el 2 de octubre y tal, hasta el 18 de octubre, que es hoy, ¿no? Pues el plazo de prescripción empezaría a contar ahora. En las de omisión no puras, o sea, en las de resultado por omisión, entonces hay que contar el plazo de prescripción desde el momento del resultado. Bueno, si fuese un delito, muerte por omisión, no das de comer a alguien hasta que muere un niño, ¿no? Pues en ese momento, en ese caso, la prescripción sería desde el momento en que se produce el resultado ilícito. Y lo mismo si es que hubiese infracciones administrativas de ese género. ¿De acuerdo? No sé si lo llega a decir la ley peruana o si es simplemente construcción doctrinal, no me acuerdo. A lo mejor Víctor se acuerda si lo dice exactamente la ley. No lo dice expresamente, sin embargo, en un trabajo de hace unos años ya Jorge Danós citaba varias sentencias referidas a la infracción de no pagar las gratificaciones o los temas laborales que se para el 15 de noviembre. Entonces, el plazo de prescripción contaba a partir del último día en el cual se debía cumplir. No es que el 15 de noviembre y después, mientras no lo pagabas, se iba corriendo el plazo de prescripción. Otra cosa es que seguías obligado a pagarlas, ¿no? Claro. El plazo de prescripción de la infracción se empezaba a correr desde ese día porque hasta ese día tenías la posibilidad de cumplir. Distinto es cuando puedes, que es algo que sigues obligado a cumplir, ¿no? O sea, sí. Claro que sería ya una infracción permanente, que sería otra cosa, ¿no? Y lo que no hay que confundir a una infracción permanente con una infracción que deja resultados permanentes, ¿no? Claro. También el asesinato deja resultados permanentes, porque el tío queda muerto para la eternidad, ¿no? Pero no es una infracción permanente, ¿no? Lo que pasa es que hay una afirmación que hay que matizar justamente, que es que las infracciones por omisión son permanentes, ¿no? Claro, eso depende. Cuando yo dejo de hacer lo que tengo que hacer y por tanto todo el tiempo en que dejo de hacerlo sigo incumpliendo la norma es permanente. Pero cuando es una infracción por omitir el cumplimiento de un deber que debe cumplirse tal día, esa no es una infracción permanente. Estamos de acuerdo. Sí. Muchas gracias, doctores. Bueno, vamos a culminar con la ronda de participación aquí. A nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad reiteramos nuestro agradecimiento con ustedes que nos acompañaron el día de hoy, así como la de todos y todas nuestros asistentes. Aprovechamos la oportunidad para poder anunciar la próxima publicación de la editorial Derecho y Sociedad,